Bueno, vamos a iniciar la clase. Vamos a tener el día, vamos a tener una clase un poquito más cortita, más ligera, más light. ¿Ya? Estamos viendo el tercer tema de la materia y está referido a las medidas de posición y localización. Están viendo la lámina que compartimos siempre con ustedes. Medida de posición o localización. Están viendo la lámina, ¿no? Sí, licenciado. Entonces, hemos visto aquí que hemos indicado que vamos a ver dentro de esta medida de posición o localización tres más utilizadas: la media, la mediana y la moda. Ya hemos hablado sobre la media, ya hemos estado conociendo la media ordenado, media de datos no ordenados, medias que provienen de una población o medias que provienen de datos de una muestra. Ahora vamos a ver lo que es la mediana. La mediana, ¿no? La mediana es una medida de tendencia central. La mediana la realizamos por MD. Es un estadístico, o sea, es un estadístico de posición central que parte la distribución en dos, es decir, deja la mitad de valores a un lado y a otro. O sea, la mediana es la posición central. La media es el promedio. La mediana es el valor que está en el centro de una distribución de datos. O sea, la mediana es el valor intermedio que se encuentra entre el conjunto de datos. Una vez que estos están ordenados, hay que ordenarlo. Es decir, que un 50% de los datos está por encima de la mediana y el otro por debajo. Bueno, vamos a ver un poquito más claro. Podemos tener, calcular también la mediana para datos no ordenados o no clasificados y también para datos ordenados. Cuando son impares, en el caso de datos no ordenados, podemos calcular también la mediana para datos impares y para datos pares. Si fueran impares, por ejemplo, ¿cuál es el valor de la mediana de este conjunto de datos? Por ejemplo, aquí hay 5 datos: 4, 6, 8, 2, 1. ¿Sí? Lo primero que hay que hacer es ordenar el conjunto de datos, o en forma creciente o decreciente. Ordenémoslo en forma creciente. 1, 2, 4, 6, 8. Estos mismos valores los hemos dado. ¿Cuál es el valor de la mediana? El valor central. Eso, sencillito, ¿no? Entonces, la mediana es un estadístico de posición central que parte la distribución en dos, de datos en dos. Es decir, deja la misma cantidad de valores a un lado que a otro. Y esto es lo que está haciendo. Son impares. ¿Ok? Aquí hay dos valores, o el 50%, y acá hay dos valores. El 50% de los datos está a la derecha, el 50% de los datos está a la izquierda del punto central que se llama mediana. Si los datos fueran pares, por ejemplo, aquí tenemos un conjunto de datos pares, son los mismos valores, creo que le hemos aumentado un valor, ¿sí? ¿No? Y para encontrar el valor de la mediana, lo primero que hay que hacer es ordenarlo. Ordenémoslo de forma creciente. Estos mismos valores ordenados son estos de aquí. Como es un conjunto de datos pares, el valor de la mediana es el
medio de los dos valores centrales. ¿No? Entonces, 4 más 5 es 9. 9 entre 2 es 4.5. Entonces, 4.5 sería el valor medio de este conjunto de datos. O sea, el valor que separa en dos partes iguales el conjunto de datos. Quiere decir que el 50% de los datos está a la izquierda de 4.5 y el 50% de los datos está a la derecha. ¿Está entendido? Sencillito, ¿no es verdad? Sencillito, ¿no? ¿Alguien tiene una duda, explicación de qué es la mediana y cómo la calculamos para cuando los datos son no ordenados? Olvídense de la fórmula esta, no la vamos a ver para no complicarlo. ¿Está claro? Hola, jóvenes. Uy, me quedé sin Sí, alumnos. Lisa. Sí, Está Lisa. clarito, está Licenciado. clarísimo. No utilicemos la fórmula porque no es para complicarlo, pero sale lo mismo. ¿Ya? Ok, vamos a hacer unos ejercicios entonces. Dos ejercicios más, que esto es muy sencillo y aquí nos quedamos. Estadística, aquí está el ejercicio. Viendo, por ejemplo, lo último que teníamos con ejercicio era el ejercicio 1.10, que ustedes tienen que calcular la media. Aquí, ejercicio 1.11. Cópienlo, copien esto, primero esto. Lo demás es que yo he estado colocando. Encontrar la mediana del siguiente conjunto de datos. Avisa cuando hayan terminado de copiarlo. ¿Ya lo copiaron? Sí, Lisa. Ya. Resuélvanlo, encuentren el valor. ¿Cuál es el valor que representa la mediana? Aquí está, miren. Primero hay que ordenarlo de forma creciente o decreciente, ¿no? Y si son datos impares, La 8 sería Lisa. 8. Según 8, dice, ¿no? ¿Ya los ordenó? No, no, Lisa. No, pues. Ordenarlo. Su compañera dijo, el 8, porque el 8 es el punto central. Acá hay 4 valores y acá hay 4 valores, ¿no? Primero hay que ordenarlo de forma creciente. Ordenenlo en forma creciente. Lo vamos a ir ordenando. 3. Hay otro 3. El 4. El 5 una vez. 6. El 8. 10. 12 y 15. ¿El valor central? 6, 6. Lisa. 6. Son pares. Entonces la mediana, 6. Igual a 6. Sencillito, ¿no? Bien, hagamos lo mismo con este otro ejercicio.
El ejercicio 1.12. El valor de la mediana del siguiente conjunto de datos. ¿Cuál es el valor de la mediana? 8. 8, dice su 8, compañero. Lisa. 8. Bien. Primero tenemoslo de forma creciente. 4, 5, 5, 7, 8 dos veces, 3 3 veces 8, ¿no? 3 veces 8, ¿sí? Y 3 veces 9. 8 y 8. Son datos pares, ¿no? Son datos pares. ¿Cuáles son los iguales? Aquí hay 5 datos y acá hay otros 5 datos. Entonces los dos valores, ¿sí? 8 más 8 es 16, 16 entre 2, 8. Entonces la mediana es igual a... Lo pongo aquí, más 8 dividido 2, para que le quede, ¿no? O sea, igual 8. Ya sabemos, ¿no? Igual 8. ¿Está claro? ¿No, verdad? Sí, Lisa. Está sencillo. Bien. Habíamos dicho vamos a hacer estos dos ejercicios, pero tenemos mucho tiempo y no hemos esperado tanto para pasar 15, 10. Vamos a seguir avanzando un poquito. Hasta las 8:30 máximo vamos a hacer clase. Bien. Entonces, esas son... esa es, digamos, la mediana. Habíamos indicado que la mediana también hay para datos ordenados y para datos no ordenados. En el caso de no ordenados hay que tomar en cuenta si son datos pares o impares. La mediana es el punto central que divide iguales en un conjunto de datos. Si fueran impares los datos, la mediana es el valor central, pero una vez ordenado el valor central. Si fueran pares, vamos, una vez ordenados los datos, la mediana es el resultado de sacar el promedio de dos valores centrales. No hay ninguna duda, no está muy fácil. Ahora, cómo podemos calcular la mediana para datos? Ya sabemos, los datos ordenados son aquellos que están ya volcados en una tabla de frecuencia. Bien. ¿Cómo calculamos la mediana para... Disculpe, ¿Sí? ¿puede volver a la anterior diapositiva, por favor? Ahí. ¿Para ponerle captura? ¿O alguna Sí, pregunta? gracias. Ya. Bueno, mediana para datos ordenados. ¿Cómo calculamos o cómo obtenemos el valor de la mediana para datos ordenados? Primero, se debe determinar la clase que contiene el valor de la clase mediana, o la clase mediana, como se conoce. Vamos a hacer ejercicio. ¿Cuál es la clase mediana? O aquella que contiene el valor de la mediana. La clase mediana es la primera clase en la cual la frecuencia acumulada
iguala o excede por primera vez, a la mitad de observaciones. La frecuencia acumulada, ¿no?, iguala o excede por primera vez a la mitad de las observaciones. Esa es la clase mediana. Una vez se determina la clase mediana, se determina el valor específico de la medida de interpolación utilizando esta fórmula, que la vamos a tener más clara cuando estemos ejercicio. ¿Ya? Entonces, esta fórmula nos dice lo siguiente: la mediana va a ser igual al límite inferior de la más el ancho de clase, que multiplica a n sobre 2, o la mitad de datos, no, la frecuencia acumulada anterior a la clase mediana, dividido entre la frecuencia de la clase mediana. Tómenle una captura, que esto más bien lo vamos a entender mejor cuando estemos haciendo un ejercicio. Entonces, repasamos. Para encontrar el valor de la clase mediana cuando los datos son ordenados, hay que hacer lo siguiente. Primero, hay que determinar la clase que contiene el valor de la clase mediana. O sea, ¿cuál es la clase mediana? ¿Y cuál es esa clase mediana? Primera clase o intervalo, se entiende clases e intervalos, ¿no? Para la cual la frecuencia acumulada iguala o excede por primera vez a la mitad del total de observación. La frecuencia acumulada iguala o excede por primera vez a la mitad del número total de observación. Una vez uno determina cuál es el intervalo o clase mediana, ¿no?, se calcula el valor de la mediana por interpolación en ese intervalo, aplicando esta formulita. Bien. Bueno, nos vamos con el ejercicio porque ahí va a quedar más claro. (1.3) El valor de la mediana para los datos ordenados del ejercicio 1.1. ¿Cuál es el ejercicio 1.1? Este de aquí. Y estos son los datos ordenados. ¿Sí? No, aquí lo tenemos. Este. Y estos son los datos ordenados, ¿no? Vamos a copiar. Primero está la tabla de frecuencia. Acá. Y eso. Estos datos, ¿no? Esta es la tabla de frecuencia, el intervalo y la frecuencia. Bien. Tengo la mediana para los datos ordenados del ejercicio 1.1. Entonces, esta es nuestra tabla de frecuencia. Ya sabemos que estas dos columnas las hemos puesto para los que trabajamos con Excel. No, lo trabajamos a pulso simplemente esta y esta columna. La tabla de frecuencia es esta columna, intervalo y la frecuencia. Cópienlo y vamos a hacer el ejercicio. Mientras van copiando mis apuntes, a mano, Para el Excel hay que comprar. hola, ¿sí? ¿Sí? Estoy poniendo mis apuntes aquí, lo que habíamos explicado hace un momentito.
Me avisan cuando termine de copiar. Lisa, ¿no podríamos estar bien por fórmula para la mediana con datos ordenados, por favor? No olvidé sacar el screen. ¿Están ahí? Ahí las tienen las dos. Abajito, por favor. Ya, ahorita estoy cabalmente. Ahí las tienen. Estoy cabalmente que entren en la pantalla. Ahí está. Después podemos volver a la... ¿Han terminado de copiar entonces estos datos? ¿Han terminado de copiar? Ya casi le hice una actividad. ¿Aló? ¿Estos datos han terminado de copiar? Sí, Lisa. Bien. Ya le hice. El que está haciendo el pulso solamente copie esto y esto. ¿No? Ya. Ok, ya. Bien, entonces, ¿cómo calculamos la mediana, la mediana para datos ordenados? ¿Ya? Primero hay que determinar cuál es la clase mediana o intervalo que contiene el valor de la mediana. Que contiene el valor de la mediana, no el valor de la clase mediana. ¿Y cuál es esa clase? El valor de aquí va a estar acá, va a estar acá, va a estar acá. O sea, ¿cuál es la clase mediana? ¿Cuál es el intervalo? La clase mediana es aquella donde la acumulada iguala o excede por primera vez a la mitad de las observaciones, del total de observaciones. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que nosotros necesitamos conocer la frecuencia acumulada. Primero, ¿cómo calculamos la edad? ¿Cómo calculamos la frecuencia acumulada? Ya lo habíamos visto. Acumulando estos valores, ¿no? El primer valor va a ser 4. ¿Sí? Sí. El segundo valor va a ser 4 más 6. el anterior, 4, más, ¿no? La frecuencia de ese intervalo. Y así sucesivamente, ¿no? Podemos copiar. ¿Sí? Entonces, 4 más 6, 10. 10 más 12, 22. 22 más 10, 32. Y así sucesivamente. Dice, ¿cuál es la clase mediana? La clase mediana es aquella donde la frecuencia acumulada iguala o excede por primera vez a la mitad de la observación. ¿Cuál es esa clase o intervalo donde la frecuencia acumulada iguala o excede de las observaciones? ¿Cuántas observaciones hay? 6. 40. Alice. 40. ¿Cuál es la mitad de las observaciones? 20. 20. 40 entre 20. Bien. ¿Dónde se da el caso de que la frecuencia acumulada iguala o excede por primera vez a la mitad de las observaciones? ¿Dónde? El 22, El tercero, No, 22. 32, 37. está excediendo por primera vez a la mitad de las observaciones. Sí. ¿Sí? Entonces, es la clase mediana o intervalo donde está el valor de la mediana. Esa es la clase mediana. Entonces, lo primero que hay que hacer es repetirlo.
determinar cuál es la clase mediana. ¿Cuál es la clase mediana? La clase mediana es aquella donde es de la mediana. Clase porque aquí hay un intervalo y en ese intervalo tenemos que encontrar el valor específico de la mediana a través de interpolación. ¿Cómo sabemos cuál es la clase mediana? La clase mediana es aquella donde la frecuencia acumulada incide por primera vez a la mitad de las observaciones. ¿Está claro? Por ejemplo, si la mitad de las observaciones hayan sido 10, aquí 10 igual a, ¿no? ¿Ok? ¿Está entendido? Sí, Lice. Ya. ¿Alguien tiene alguna duda o alguna pregunta? Está clarito, ¿no? Bien. Una vez que la clase mediana, o sea, ya la hemos determinado, esta es la clase mediana o intervalo mediano. Se calcula el específico de la mediana por interpolación, aplicando esta fórmula. Le vamos a agrandar un poquito más. Entonces, la mediana, vamos a poner, va a ser igual al límite inferior. ¿Cuál es el límite inferior? 4. De la clase mediana. 4. 4. 4. ¿Sí? Al límite inferior, 4. 4. Más el ancho de clase mediana. ¿Cuánto es el ancho de clase de la clase mediana? 2. 10, 6 menos 2. Correcto. 6 menos 2, ¿no? O 6 menos 4. Más bien, No hagámoslo así. sería 6 menos, digo, nada. 6 menos 4. Sí, correcto, ¿no? Que es 2. Que multiplica mitad de las observaciones. N sobre 2, sabemos que es 22. No, 20. Algo me ocurrió aquí. Lice, una preguntita, Lice. ¿Sí? Adelante. Usted en la fórmula dice, Lice, en la fórmula dice, Lice, límite inferior más el, el número de Ancho de clase. ¿Cuál es? ancho de Ancho de clase. clase. Aquí dice, WI quiere decir ancho de clase de la clase mediana. Ancho de clase es 6 menos 4, o 2, que multiplica a la mitad de las observaciones. Pongámoslo en 20 para que nos cabe. Ya sabemos que 40 entre 2 es 20. Podríamos formularlo, 20. Menos. Son FI menos I, está en su índice, es la frecuencia absoluta acumulada hasta la clase inmediata a la clase mediana. ¿Qué dice? Esta es la clase mediana. Esta es la frecuencia acumulada de la clase mediana, 22. ¿Sí? ¿Cuál es la absoluta acumulada hasta la clase inmediata anterior a esta clase mediana? La Anterior. 10. 10. 10. ¿Ya? ¿Está claro? Esta expresión F, su índice I menos, es decir, la clase inmediata anterior. Bien. Dividido frecuencia absoluta de la clase mediana. ¿Cuánto? 22. 12. Ah, sí, 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 12, Frecuencia 12, 12. absoluta de la clase 12. 12, ¿no es verdad? Ahora vamos a cerrar los paréntesis. Aquí hay 1 y 2. ¿Está correcto? No precisamos más. Creo que no precisamos más. Ah, no. La operación viene de 1
2, 1, 2, 1, 2. ¿Está correcto? ¿Está ahí? Está correcto. Los paréntesis. El resultado es 5.67. Sí, sí, sale. 5.67. ¿Ok? Los que hacen a pulso, primero se hace esta operación y después se le suma esto. Es la regla básica de la aritmética. No cometan la equivocación, ¿no?, elemental de la regla de la aritmética. No sumen esto y lo multipliquen, ¿no? Primero hay que multiplicaciones. Primero hacen toda esta operación y después ya le suman. Bien, ¿alguna? Voy a repetir la ¿Sí? Lo apagaste tu micrófono. No apagó su micrófono. Sí. ¿Podría repetir la fórmula, Alicia? Bueno, la vamos a poner aquí porque aquí arriba aparece, fíjese, la formulita. ¿Eh? Aquí arriba. Entonces dice, límite inferior de la clase mediana. LI, aquí está, límite inferior de la clase mediana. ¿Cuál es el límite inferior de la? Usted que hizo la pregunta para que vaya a ejercitar. ¿Cuánto es? 4. No sé, si tiene su si tiene su cámara activa para que tenga más. 4, Alicia. 4. 4, Alicia. ¿No? Cada clase tiene dos límites, uno superior y uno inferior. Más ancho de clase de la clase mediana. Ancho de clase de la clase mediana. ¿Cuánto es el valor del ancho de clase mediana? ¿Cómo se calcula el ancho de clase de la clase mediana? Límite superior menos límite inferior. 6 menos 4, 2. Es la operación. ¿Qué multiplica? A n sobre 2, o sea, la mitad de las observaciones. 40 entre 2. 20. Menos f sub i menos 1. F sub i menos 1 es la frecuencia absoluta acumulada hasta la clase inmediata antes de mediana. Si esta es la clase mediana y esta es la frecuencia acumulada de la clase mediana, la frecuencia acumulada anterior es esta, 10. ¿Sí? ¿Está claro? Entonces, aquí, celda o 10. Dividido entre F minúscula sub I. F minúscula sub I es la frecuencia absoluta de la clase mediana. Esta es la clase mediana, la frecuencia es 12. Y lo demás es operación aritmética. En la operación aritmética he dicho, tener cuidado, realice esta operación y después se suma. No hagan la suma de estos dos, porque van a tener error. Bien, fíjense en el valor 5.67. El valor de la mediana tiene que estar, digamos, para que ustedes tiene que estar entre esos dos límites, entre 4 y 6. Si ustedes obtuvieran en este cálculo del desarrollo un valor que está fuera de estos límites superior e inferior, con seguridad que su cálculo está mal. Porque, ¿qué nos dice el procedimiento? Encontrar en primera instancia la clase mediana. Esta es la clase cuyos límites son 4 y 6. Y después, entre el 4 y 6, calcular el valor específico de la mediana, 5.67, a través de esta fórmula. Entonces, verifiquen siempre su valor, si cabalmente dentro del rango de valores de este intervalo. Bien, ahora sí que aquí nos quedamos, pero si hay una consulta, adelante con las preguntas o consultas. ¿Está claro?
Bien. Sí, dicen todo claro. Bueno, entonces, con ustedes nos vamos a ver recién el próximo miércoles, porque este lunes hay una tolerancia, ¿no? A partir de mediodía se habla de tolerancia del sector público, pero aunque no ha habido eso, pues yo siempre le voy a dar tolerancia, porque yo sé que no hay nadie que no tenga algún ser, digamos, querido ahí o conocido, ¿no? Difunto o muerto. Entonces, algunos tienen que viajar y todo eso, entonces, para nosotros nos volvemos a ver el día, ¿ok? Pero también les quiero comunicar de que vayan repasando, vamos a seguir haciendo ejercicio, avanzando materia que nos falta todavía un temita más, y hacer ejercicio, pero ya está cerca el primer parcial, ya está el parcial, entonces vayan, digamos, aprovechando estos días que vamos a tener, digamos, libre conmigo para ir, digamos, repasando la materia. Ya se acerca el tercer parcial o el primer parcial. Y el primer parcial lo vamos a dar en el Moodle. Entonces, vayan ustedes conociendo el Moodle a los que no han conocido, no han entrado ninguna vez al Moodle. ¿Alguno de ustedes no ha entrado al Moodle? El Moodle es la plataforma, el Moodle es la plataforma oficial de la universidad para efectos de clases virtuales. ¿Ya? No vamos a utilizar el Moodle, no vamos a utilizar el Classroom, digamos, como hay algunos también profesores que lo utilizan y que es muy bueno también, ¿no? Pero el Moodle es la plataforma oficial y lo vamos a utilizar el Moodle. No sé si ustedes, todos ustedes ya han ingresado al Moodle. Por ahí va a ser los exámenes, dicen. Por Dicen, ahí va a ser. Sí, sí. no se ha cargado nada todavía, ¿no? Ahí, por eso, el No, móvil. nada. Solamente vamos a cargar los exámenes. No, esta no es, digamos, una modalidad virtual, sino es semipresencial, ¿no? Donde el Moodle va a ser una herramienta donde vamos a tomar los exámenes. No es, digamos, no hemos desarrollado nada. Van a ir apareciendo ahí los exámenes. Por la pregunta entiendo que ya ustedes, digamos, han ingresado, ¿no? Al Moodle ingresan los que están inscritos. Dicen, y vamos a hacer una prueba de la modalidad del examen o directo. Vamos a hacer un entrenamiento del uso del Moodle. ¿Ya? Vamos a hacer el uso del Moodle para que todos ya hayan entrado al Moodle. Pero el que no haya entrado, entre. Yo le voy a pasar unos enlaces que la universidad cabalmente para que conozcan el Moodle, para que entren en el Moodle, digamos, el Moodle para estudiantes de la Gabriel René Moreno. ¿Ya? Sencillito y tienen que entrar. En este momento se lo voy a enviar para que este fin de semana estén ustedes ahí entrando, conociendo el Moodle. Lo que es al Moodle, vuelvo a repetir, es una cuestión bastante sencilla, al menos al ingreso, ¿no? Y solamente ingresan los que están inscritos. En el Moodle todo su historial. Todas las materias que han inscrito, todas las materias que han pasado, todo lo tienen ahí en el Moodle. Y entonces le voy a seguir, despuesito que nos despidamos, antes que me olvide, le voy a mandar, digamos, un enlace para estudiantes para el Moodle. Es muy sencillito, tanto para usarlo a través de la computadora como para usarlo a través del celular. Pero les recomiendo que sean, lo vayan viéndolo y vayan haciendo lo que les recomienda, digamos, en ese tutorial, en esos tutoriales, ¿no? Que lo primero que es que cambien su contraseña y actualicen su perfil. ¿Ok? Bueno, jóvenes, si no hay más preguntas, nos despedimos y en unos dos ustedes les hago llegar en el grupo WhatsApp los enlaces del Moodle para que ustedes lo vayan viendo. Listo, dicen. Hasta luego. Gracias, Licen. Hasta luego. Hasta luego, jóvenes.